Adversario ha sido esa prensa corrupta. Deben estar muy atentos para en estos próximos 4 años no creerle nada a esa prensa mercenaria. Todos a luchar contra la prensa corrupta, contra la oposición mentirosa. Ya nos han tratado de engañar demasiadas veces, compañeros. Debemos perder el temor reverencial de tratar estos temas, buscar adecuada legislación para combatir los claros excesos de cierta prensa, lograr mayor control ciudadano para aquel servicio público que deberían ser los medios de comunicación e independizarla del dominio de los poderes fácticos. En América Latina, la prensa miente y manipula, amparándose en la libertad de expresión, y nadie dice nada, y se defiende hasta la mentira en nombre de la libertad de expresión. No somos el peligro para la democracia ni la libertad de expresión. El peligro es el mal periodismo y los negocios que no han entendido que proveen un derecho y defienden solo su poder, utilizando principios tan sublimes como derechos humanos y libertad de expresión. Esta es la prensa que tenemos. Esto es mala fe, esto es manipulación, esto es politiquería. Esta gente hace política, no informa. Por eso esta prensa corrupta ni para cangrejada, porque también se intoxican con los cangrejos. La rompemos también, la rompemos. Precisamente para hablar sobre los peligros a los que está expuesta la libertad de expresión en el continente, vamos a hablar con el periodista César Riucarte. Él es un periodista ecuatoriano que conoce de primera mano la experiencia y lo que se vivió en Ecuador durante el régimen de Rafael Correa. César, muy buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Quiero empezar preguntándote cómo empieza esta situación en Ecuador que se ha prolongado por 15 años y que ha tenido situaciones muy complicadas para los medios de comunicación en tu país y que incluso ha llevado al cierre de medios de comunicación importantísimos como por ejemplo El Universal. Buenas noches, un enorme saludo a toda la audiencia en el Perú. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, durante los 14 años de los gobiernos de Alianza País, 10 años de Rafael Correa y 4 años de Lenín Moreno, pues efectivamente se construyó un aparato, un sofisticado aparato estatal de represión, acoso, sistemático arrinconamiento de los medios de comunicación, especialmente de los medios de comunicación privados del país. Comenzó todo con ese discurso estigmatizante que escuchábamos de la boca del mismo presidente o expresidente Rafael Correa. Se calificaba a la prensa de mediocre, corrupta, mentirosa, etcétera, etcétera. Luego se procedía a los ataques físicos contra periodistas y medios de comunicación, ¿no es cierto?, perpetrados por partidarios del gobierno. Luego se avanzó hacia juicios establecidos de forma personal por el mismo presidente de la República. El caso del Universo es un caso emblemático. Fueron 80 millones de dólares que el presidente o expresidente Rafael Correa intentó conseguir de Diario El Universo, ¿no es cierto? Un caso muy parecido a lo que ahora Diosdado Cabello está haciendo con El Nacional. Trató de quedarse con los activos de Diario El Universo y trató además de obtener penas de cárcel contra los directivos de ese diario y un articulista que había criticado su actuación en unos hechos de una revuelta policial. Ahora, César, y así continuó una escalada permanente que podríamos seguir enumerando, por supuesto. todo esto empieza además en un contexto en el que el mismo presidente Correa ya por el año 2007 hablaba de la necesidad de reformar la Constitución y precisamente fue cuando se convoca una asamblea constituyente que empieza todo este tema contra la libertad de expresión, porque se aprueba la ley orgánica contra medios de comunicación, ¿verdad? Correcto. Desde la campaña electoral, Rafael Correa se mostró muy crítico con el papel de los medios. Evidentemente es parte del juego democrático criticar a los medios de comunicación, pero en este caso yo creo que hay que prestar mucha atención, porque quienes tienen una ideología autoritaria, populista, lo que tienen es un plan, ¿no es cierto? No es solamente unas críticas aisladas contra los posibles errores o incluso a veces un papel político que pueden cumplir ciertos medios de comunicación. No es eso.
no es solamente una crítica, es que tienen un plan muy bien estructurado, ¿no es cierto?, en el cual estaba tratando de definir cuáles son las bases de ese plan. Y efectivamente, ya en la Constitución se llamó a una Asamblea Constituyente, en esa Constitución se aprobaron una serie de artículos que representan un enorme peligro a la libertad de expresión, y en esa ley, en esa Constitución, además se aprobó la necesidad de contar con una ley de comunicación. Esa ley de comunicación se aprobaría años después, en el 2013, ya en el tercer mandato de Rafael Correa, y se convirtió en un dispositivo muy sofisticado de control y represión de los medios de comunicación. Imagínate que bajo la ley de comunicación se iniciaron más de 1000 procesos en contra de medios de comunicación y periodistas. Se castigó a caricaturistas, se obligaba a los medios de comunicación a imprimir portadas ordenadas por el gobierno. A los medios televisivos se les obligaba a transmitir cadenas nacionales de 20, 30 minutos dentro de sus noticieros para decir que ese medio era medio mentiroso. A las radios igual se les interrumpía y se descalificaba a los entrevistados que estaban en ese momento en determinado medio de comunicación. Es decir, se convirtió, como digo, en un esquema, en un dispositivo muy sofisticado para controlar los contenidos de los medios de comunicación, controlar el relato acerca del gobierno, impedir cualquier crítica a ese gobierno, porque al mismo tiempo se construye un relato, ¿no es cierto? El gobierno comienza a capturar en una serie de medios de comunicación y comienza a crear la imagen de que es un gobierno perfecto, que es un gobierno que siempre dice la verdad, que es un gobierno benévolo y que es un gobierno que está haciendo todas las obras que el país necesita. Luego se descubre que no es tanto así, que hay muchos casos de corrupción, hay muchos desvíos de fondos, hay muchos abusos de poder, violaciones masivas de derechos humanos, pero se intenta construir ese relato del gobierno benévolo y del gobierno que está actuando a favor de las clases desposeídas. Así es, César. Aquí en el Perú también existe cierta preocupación por distintos gremios de prensa nacionales e internacionales, el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación Nacional de Radio y Televisión, que han emitido una serie de comunicados precisamente condenando algunos comentarios y algunos dichos del candidato presidencial Pedro Castillo. Quiero que nos acompañes a escuchar algunos de sus discursos, precisamente los que ataca directamente a la prensa, para que luego me des tu opinión. Los compromisos por la democracia no se firman en los sets, no se firman en el set de una pantalla corrupta, no se firman en los sets de las televisoras que están inclinadas a la gran corrupción. Vamos a, en su momento oportuno, también les vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos. ¿Cuánto ganan los que conducen los programas de televisión? ¿Y quién les paga? Vamos a hacer reconocimiento. Todo el país habla y me dice de la prensa mermelera. Yo creo que en ese momento nadie debe sentirse aludido, porque en todo caso, si así fuere, en todo caso creemos importante que esas cosas se tienen que cambiar. Levánteme la mano aquí un ciudadano. Dígame, ¿qué programa televisivo en el Perú les da cultura? ¿Qué programa televisivo, radial y de los grandes periódicos, los medios de Lima, les dice la verdad? Dígalo más fuerte. ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la televisión del pueblo peruano? No la tiene, pero sí tiene para decirte porquerías, para decirte cosas basura. Esto tiene que terminar ahora. Bueno, César, tú has podido escuchar los calificativos que ha tenido el candidato Pedro Castillo. ¿Qué opinas tú de este discurso que precisamente asusa a la población contra los medios de comunicación? Exacto, se parece muchísimo a este discurso estigmatizante, este discurso descalificador que mencionábamos que tuvo Rafael Correa a lo largo de su gobierno. No hay cómo tomarlo a la ligera este discurso. He leído incluso propuestas del candidato Castillo en la cual señala que su modelo, del modelo de comunicación que quiere para el Perú, es justamente el modelo que impuso Rafael Correa en el país. Y lo que le puedo decir
al candidato Castillo es que realmente no es ningún modelo. Es un modelo más bien de represión, de vulneración de derechos, de limitación severa de la libertad de expresión, que no es un derecho de los medios de comunicación ni de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen ese derecho a recibir información y los periodistas tienen el derecho a difundir, a producir y difundir información. La libertad de expresión es un derecho de doble vía, ¿no es cierto? Y hay que proteger las dos vías de información. Una población desinformada, una población que no tiene acceso a información plural, democrática, abierta, pues va a ser una población que esté desinformada. Así que realmente preocupa muchísimo. Nosotros desde mi organización, desde Fundamedios, hemos expresado la preocupación además por las agresiones que han recibido periodistas peruanos durante la campaña electoral por parte de partidarios justamente del candidato Castillo. Realmente creemos que el candidato Castillo tiene que pronunciarse condenando estas agresiones y tiene que cesar esos ataques en contra de los medios de comunicación del Perú. Y tiene que, si es que considera que el modelo a seguir es el modelo de Rafael Correa, creemos que está mal informado, está mal asesorado, no es el modelo a seguir definitivamente, y más bien tiene que comprometerse con el respeto a las libertades y derechos fundamentales, y entre esos la libertad de prensa. Así es, César. ¿Y qué recomendación le darías a los peruanos que precisamente se informan a través de los medios de comunicación? La necesidad de que la población defienda ese derecho inalienable a todos los ciudadanos, que es defender la información y la libertad de expresión. Efectivamente, una cosa que aprendimos muy duramente los ecuatorianos es que la libertad de expresión es como el oxígeno, ¿no? Uno no siente su presencia hasta que la pierde, hasta que va perdiendo ese oxígeno. No dejen perder ese oxígeno que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Y si se pierde la democracia, se pierde todo. Se pierde lo más preciado, que es la posibilidad de construir una vida digna en libertad. Y eso yo creo que ningún peruano quiere para sí mismo. Hay que tomar muy en serio estas amenazas, estos discursos estigmatizantes, y exigir que los candidatos se encaucen por una vía democrática, que respeten a la prensa, que respeten los derechos ciudadanos, ¿no es cierto?, y que condenen cualquier tipo de agresión. Muchas gracias, César, por tus palabras. En verdad, una reflexión necesaria, además, en estos tiempos tan polarizados aquí en el país y también en la región, y evidentemente la reflexión es válida para no renunciar a nuestro derecho de informarnos además conscientemente, y de que la prensa y el periodismo en general es una herramienta de fiscalización al poder de turno, y que éste tiene que rendir cuentas además a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, César. Ha sido César Ricaurte, que ha conversado con nosotros, periodista ecuatoriano, para darnos su testimonio. Les vamos a